Ayer desde Tierra del Fuego hasta México, pasando por mares y montañas. Es tiempo de mirar hacia adentro, de mirar hacia el sur. Mira hacia adentro, mira hacia el sur. Hoy y mañana. Transmisión continua en el lugar preciso. Con la realidad al alcance de todos. Según su sitio web, Telesur es un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social, orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del sur. Comenzó su transmisión el 24 de julio del año 2005. Bajo el lema "Vamos a conocernos, nuestro norte es el sur", esta fecha es justamente la del nacimiento de Simón Bolívar. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur. La información de Telesur puede adquirirse en 3 idiomas distintos. La cadena posee corresponsales en todo el continente y su programación abarca tanto programas de actualidad como de política, cultura e incluso deportes. ¿Cuáles han sido los aportes de Telesur en lo referido a la integración latinoamericana? Para saber esto, hablamos con Guillermo Maessen, director de Radio Abierta de la Universidad Nacional de Cuyo, además especialista en América Latina. Telesur Noticias, desde mi punto de vista, es el proyecto comunicacional más importante de Latinoamérica de los últimos 20 años, por lo menos. Se empieza a desarrollar esta agencia de noticias internacional, Telesur Noticias, con un claro sesgo pro unidad latinoamericana, pro integración latinoamericana. Cumple 8 años, otro de los grandes desafíos, no solamente lanzar un proyecto comunicacional, sino llevarlo en el tiempo, lograr que ese proyecto genere de alguna forma una audiencia que lo siga, se vuelva como centro de información o posible fuente de información para muchos en Latinoamérica. Y bueno, esto realmente ha sido y ha llevado un esfuerzo muy grande. El lingüista holandés Teun van Dijk es uno de los máximos referentes a nivel mundial del análisis crítico del discurso. En su visita a Mendoza, quisimos preguntarle su opinión sobre medios alternativos como el caso de Telesur. Yo creo que en general tener más voz a grupos que antes no lo tenían es fundamental, porque unas cosas que no mencioné en los discursos públicos es que en general la gente que tiene el poder y más acceso al discurso público también típicamente se menciona y se cita en el discurso público. Si tú estás analizando, por ejemplo, discursos sobre inmigración de la prensa en Europa o aquí también sobre minorías en América Latina, son pocas veces con los grupos mismos también tienen acceso como fuentes accesibles para la prensa. Una de las propuestas más llamativas surgidas de América Latina en los últimos años fue la filosofía del buen vivir. Es posible ver el enfoque del medio sobre esta propuesta para comprender más sobre su línea editorial. Es un ejemplo del cambio de mirada que busca transmitir Telesur, pero que obviamente es una posición política e ideológica de los países donde se está desarrollando este socialismo del siglo XXI. Que diga un poco más, me explico. Cuando se definió el buen vivir como la meta a alcanzar en la Constitución de Montecristi, entonces lo que es el socialismo del siglo XXI le empezamos a llamar socialismo del buen vivir, pero son la misma cosa. Bueno, definirlo vamos a necesitar un programa entero, pero básicamente guarda las características del socialismo tradicional. Por ejemplo, justicia social, que son palabras mayores en América Latina, tú lo sabes. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, que para mí es el gran desafío. La capital peruana fue sede esta semana de un encuentro de dirigentes de la Coordinadora Americana de Organizaciones Indígenas, quienes elaboraron una agenda del buen vivir para presentarla a los gobernantes de la región. Nosotros desde los pueblos indígenas originarios decimos, no queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Por lo tanto, vivir bien significa vivir en armonía, vivir en equilibrio. Otro de los jefes de Estado que apoya esta medida es Evo Morales, presidente de Bolivia.
Junto con Ecuador, ambos estados son miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas, organismo que se ha pronunciado a favor de esta filosofía. Asimismo, varios estados de la Unión de Naciones Suramericanas se han pronunciado a favor de redefinir qué es lo que se considera por crecimiento económico. Lo que se está aprobando, esta idea del buen vivir, bueno, con estos 10 años de desarrollo en los distintos países, podemos decir o afirmar que por lo menos aún goza de buena salud y tiende a crecer. Es la construcción de un universo deseable y bueno, Telesur Noticias lo toma como uno de sus ejes centrales, tiene la obligación de hacerlo para no caer en repeticiones. Digo, a ver, yo no me imagino una publicidad del tipo llame ya en Telesur Noticias. Otro de los casos que puede observarse es el del bloqueo cubano. Con más de 50 años, en la actualidad es repudiado por la mayor parte de los países del mundo. Cuando en los años 60 se produce la sanción efectiva, en ese momento, bueno, por ahí tuvo más presencia, más información. Pero posteriormente se va degradando la información y casi desapareciendo hasta que en los 90 era un tema, alterno, era un tema que pasaba por el costado, inclusive de los grandes medios de comunicación. Lo que viene a hacer Telesur Noticias es a imponer nuevamente en la agenda, ¿no? Y a mostrarnos qué es lo que la otra cara, la otra mirada, inclusive desde adentro de Cuba, respecto a lo que había sucedido con este bloqueo. Recordemos ahora cómo surgió este bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Vamos a verlo, a recordarlo. Hagamos un poco de historia. Era febrero de 1962, el presidente era John F. Kennedy cuando decide anunciar este bloqueo cumpliendo un mandato del Congreso, un bloqueo total contra Cuba. Veamos la historia. Aunque desde 1959 ya Estados Unidos venía aplicando medidas restrictivas contra Cuba, fue en 1962 cuando inició formalmente el bloqueo económico y comercial. Esta medida prohíbe la exportación de bienes y servicios cubanos a Estados Unidos y las importaciones desde ese país. Además, el Departamento del Tesoro persigue, congela y confisca las transferencias en dólares estadounidenses y otras monedas. Ya no hay una realidad, sino hay distintas verdades sobre la realidad. Y esto es importante. La realidad de los medios de comunicación hegemónica, la verdad de los medios de comunicación hegemónica, pero también la verdad de Telesur Noticias, de un medio de comunicación contrahegemónico, un medio de comunicación netamente latinoamericano. Bueno, antes solamente teníamos un periódico para leer, ahora tenemos no sé cuántos miles de cosas en internet para consultar. Yo no sé todavía con la sobreabundancia de discursos públicos la gente maneja cognitivamente, porque obviamente nuestra memoria es limitada, nuestra atención es limitada, nuestro tiempo es limitado. Se cumplen 8 años de esta emisora impulsada por gobiernos de Sudamérica. ¿Cuáles son las dificultades que debe superar? Con el correr del tiempo fue tomando un sesgo venezolano, teniendo como centro la Caracas, la Venezuela de Hugo Chávez y a veces la visión casi exclusiva. Eso por ahí es algo que se puede llegar a criticar. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que el proyecto vuelva a ser tomado por los organismos regionales y supranacionales. Era muy gracioso, ¿no? No nos mostrábamos nosotros a nosotros mismos, sino nos veíamos en los ojos de otros. Y esto es algo terrible, ¿no? Y con los parámetros de otros. Queremos un gobierno por nuestros problemas, por nuestros deseos. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que despertar. ¿Quién te lo hubiese contado? Ahora podemos empezar a mirarnos con nuestros propios ojos. A veces mirarnos con las falencias y con las virtudes también. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo menos romper con eso de mirarnos siempre con los ojos ajenos.